hermoso va a ser ese día cuando estemos en la presencia del Señor, donde ya no habrá más pecado, no va a haber más memoria de todas esas tristezas, dificultades que en este mundo nos toca experimentar. Va a ser hermoso experimentar un cuerpo redimido, un cuerpo que ya no está sujeto al pecado, de poder contemplar al Creador. Va a ser un hermoso día cuando estemos todos reunidos, alabando y glorificando al Señor. Esa es nuestra fe, nuestra confianza que un día nos encontraremos todos juntos allá en aquella ciudad que está preparada. Le invito a que usted abra sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y estamos en el capítulo 3. Amén. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y en esta mañana leeremos del versículo 12 al 16. En algunas Biblias tiene el título Hacia la meta. Y dice así la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bien, el título del mensaje para esta tarde es La meta del cristiano. La meta del cristiano. Y al leer las cartas de Pablo, observamos que con frecuencia el apóstol Pablo utiliza una metáfora regularmente a lo largo de todas sus epístolas para referirse a o ilustrar la vida del cristiano aquí en la tierra o para ciertas verdades espirituales. Y es la metáfora de un atleta, la metáfora de un deportista, la metáfora de los atletas. Y en esta metáfora encontramos a un corredor que corre una carrera. El corredor en este relato es el cristiano y la carrera es la vida del cristiano en esta tierra. Pablo frecuentemente hace el uso de esta metáfora atlética a lo largo de todas sus epístolas. Por ejemplo, vemos en el primer libro de Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24, donde Pablo utiliza esta metáfora de el atletismo. Por ejemplo, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos aquellos que luchan, aquí vemos que está ocupando otra ilustración, analogía de un luchador de lucha libre, de cuerpo a cuerpo, de los griegos que hacían en estas carreras, donde todo esto se abstienen para obtener una corona, y en este caso dice el apóstol Pablo que es corruptible. Pero nosotros, dice aquí, una incorruptible. Y Pablo también anima a Timoteo a que sea un verdadero atleta,
que sea un verdadero luchador en esta carrera en la vida cristiana. En la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, Pablo anima a Timoteo a luchar y dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión, de tal manera que estás frente a muchos testigos. Y fíjense que habla de aquí de una profesión. Porque sin duda los atletas que nosotros observamos cuando vemos los Juegos Olímpicos son verdaderamente profesionales en sus disciplinas. Y Pablo exhorta de la misma manera a Timoteo, que debe ser un profesional en su disciplina atlética, y en este caso un verdadero luchador, un verdadero corredor en el Evangelio. Y encontramos esta metáfora deportiva también aquí en la epístola de Pablo a los Filipenses. Está aquí también, observa claramente, y leamos juntos desde el versículo 12 y observemos dónde está escrita esta metáfora del atleta. No que lo haya alcanzado, la meta, ¿cierto?, la meta del atleta, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Aquí está la carrera en la cual anima a los filipenses a seguir, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, por si logro la meta, por si logro esa corona incorruptible. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa lo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque un atleta no va corriendo mirando para atrás, sino que el atleta va corriendo mirando hacia la meta. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando nosotros debemos correr, no debemos correr mirando hacia atrás nuestra vida pasada, sino lo porvenir. Y extendiéndome a lo que está adelante, y observa el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De hecho, el corazón de todo este relato está en el versículo 14. El versículo 14 es el corazón de este relato, y aquí la palabra clave en este versículo es la palabra meta. Tiene relación con alcanzar el premio que es dado al que llega a la meta. De manera que debemos tener un entendimiento correcto de cuál es el premio que nosotros vamos a obtener al llegar a la meta. Y aquí hay mucha dificultad y hay mucho mal entendimiento respecto a cuál es ese premio, porque muchos cristianos piensan que su premio es la salvación. Piensan que van a llegar al término de su carrera a la meta y van a obtener su salvación. Pero, queridos hermanos, a ningún atleta se le premia antes de que comience la carrera. Es absurdo que el premio o de llegar a la meta de nosotros sea nuestra salvación. Porque nosotros ya tenemos la salvación, por cuanto tenemos el Espíritu Santo morando en nuestra vida, lo cual es la garantía de que tenemos esa salvación. Por lo tanto, a ningún atleta se le premia antes de correr su carrera. Por lo tanto, descartamos inmediatamente que el premio de llegar a la meta sea nuestra salvación, por cuanto ya la tenemos. ¿Qué premio es entonces el que vamos a recibir? Bueno, el cristiano sabemos que poseemos la salvación, la cual ha sido dada por gracia de parte de Dios. Por lo tanto, la salvación no es el premio al final de la carrera, sino más bien la salvación es lo que te permite a ti correr esta carrera. En los versículos 4 al 6 de este mismo capítulo encontramos, por ejemplo, los méritos del apóstol Pablo, los cuales no son el objetivo de llegar a la meta tampoco. Y tampoco son el motivo por el cual Pablo está seleccionado para correr esta carrera en la vida cristiana. Pablo no fue seleccionado por estos méritos que encontramos en los versículos 4 al 6,
sino por el contrario, todos estos méritos son un estorbo para correr la carrera a la cual nosotros hemos sido llamados, son un peso que dificulta correr la carrera del Evangelio, es algo que debes desechar, dejar a un lado para correr con libertad a fin de llegar a la meta. Pareciera que al oír semejante currículum del apóstol Pablo, en los versículos 4 al 6, algunos filipenses podrían pensar que Pablo ya habría llegado a la meta con todos esos méritos de ser quizás un verdadero cristiano que logró por medio de sus esfuerzos tal currículum. Y quizás los filipenses pensaban que ellos también debían alcanzar esas mismas metas que había logrado el apóstol Pablo. Pareciera que estos versículos nos dan a entender que Pablo pudo alcanzar esa perfección espiritual tras haber logrado tantos méritos asombrosos en su vida. Observa esos méritos: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pareciera que nosotros al oír esos versículos creyéramos que realmente Pablo llegó a la perfección, Pablo alcanzó la meta, el ideal de todo cristiano, pero da un vuelco y dice: todo esto lo desecho y lo tengo por basura. Por lo tanto, esa no es la meta del cristiano. De hecho, el contexto en la iglesia de Filipo se encontraban bajo la amenaza de una de las herejías más destructoras que puede ingresar dentro de la iglesia y destruir toda una iglesia, sobre todo la iglesia del primer siglo. No solamente los filipenses, sino que también todas las iglesias locales de la isla, por ejemplo, de Creta, estaban bajo esta misma amenaza de una herejía a la cual el apóstol Pablo denominaba a aquellos que querían introducir esta herejía dentro de la iglesia como perros, lo cual se describe en el versículo 2. Observa el capítulo 3, el versículo 2. Guardaos, ¿de quién? De los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos perros, estos mutiladores del cuerpo, eran estos hombres que querían introducir una herejía al interior de la iglesia, y esa herejía era la del perfeccionismo. Era una herejía que quería introducirse al interior de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo también instruye al joven pastor Tito respecto a esta herejía que estaba afectando a todas las iglesias del primer siglo. No solamente a los filipenses, sino que en la isla de Creta había muchas pequeñas iglesias locales en los hogares de los hermanos. Y dice Pablo a Tito en el capítulo 1, en el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente, observa, lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ese versículo es muy interesante, el de Tito capítulo 1, versículo 10, porque nos da a entender cómo se establecieron las iglesias primitivas en el primer siglo. Estaban en las casas, en los hogares de los hermanos, y aún así en los hogares de los hermanos querían entrar estos perros para introducir estas herejías a fin de dividir y destruir el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. De manera que Pablo exhorta a Tito a que tenga mucho cuidado con estos perros que querían introducir esta herejía del perfeccionismo religioso por parte de los judaizantes, aquellas personas que las Escrituras denominan como los de la circuncisión, que están enseñando a los filipenses que por medio del rito de la circuncisión, por medio de su obediencia perfecta a la ley, ellos podrían alcanzar esa perfección espiritual.
También los filipenses estaban luchando contra los precursores del gnosticismo, aquellos que pensaban que por medio de un conocimiento teológico o intelectual podrían alcanzar esa perfección espiritual y moral. En el versículo 12, Pablo derriba esta herejía, queridos hermanos. Con ese semejante currículum observa el versículo 12 cómo Pablo derriba esa herejía del perfeccionismo religioso. Observa el versículo 12 que dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Te das cuenta, querido hermano, que Pablo no era perfecto y él era muy consciente de que no lo era? Con el fin de impugnar y rechazar esta falsa enseñanza, que los creyentes pueden alcanzar un nivel superior de espiritualidad, moral, Pablo dice en el versículo 12 que él no es perfecto, que él no tiene una vida sin pecado. Estos perros hacían creer a la congregación que por medio de su obediencia a la ley y del rito de la circuncisión podrían llegar a erradicar el pecado de su naturaleza. Sin embargo, todo esto está lejos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Pablo confiesa, queridos hermanos, después de 30 años que el Señor lo llamó desde camino a Damasco, pasaron 30 años donde él fue perfeccionado, instruido por el Señor. Después de 30 años, preso, con arresto domiciliario, encarcelado junto a un soldado de la guardia pretoriana, pronto a oír su sentencia para morir, hace esta confesión en el versículo 12 que dice: yo no soy perfecto. Pero esa idea del perfeccionismo religioso es una idea errónea y surge precisamente a hilar ciertos versículos de la Escritura. Observa Filipenses capítulo 1, versículo 6. Observa Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos da a entender el sentido de por qué Pablo estaba diciendo estas frases: yo no soy perfecto. Y muchos creen y usan este versículo para argumentar y decir: ¿no te das cuenta que la salvación se puede perder? ¿No te das cuenta que tú tienes que cuidar tu salvación? ¿No te das cuenta que tú tienes que hacer suficientes méritos para lograr esa perfección y llegar a la meta y alcanzar tu salvación? Pero Pablo no está hablando aquí de salvación. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí de la perfección? Bueno, el versículo 6 de Filipenses capítulo 1 nos dice: estando persuadido de esto, observa, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. De manera que el Señor te escogió, te salvó, y va a comenzar ahora en ti una obra, y esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Y esa es la idea, que Pablo estaba pronto al día de Jesús, y él dice: yo todavía deseo ser perfeccionado. Me falta mucho que dejar en mi vida. Y esa es la idea, no es de aquí de perder su salvación, sino de su anhelo en seguir siendo perfeccionado. Pablo confiesa no haber alcanzado esa perfección. Por esta razón entendemos que ningún cristiano llegará a ser perfecto en esta vida. Queridos hermanos, ningún cristiano llegará a ser perfecto en esta tierra, sino hasta que tenga lugar la redención de su cuerpo en el día de Cristo Jesús. Vemos entonces
Por ejemplo, en Romanos capítulo 22, vamos juntos a Romanos capítulo 22, y aquí vemos las consecuencias del pecado que entró por un hombre y cómo el pecado de la desobediencia de Adán contaminó toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 22 nos dan a entender por qué no podemos alcanzar la perfección. Romanos capítulo 8, 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Observa, la creación está gimiendo a una. Y gime a una. Está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solamente la creación, sino que también nosotros, los hijos de Dios, gemimos y deseamos experimentar, como dice Pablo, la redención de nuestro cuerpo, de tener un cuerpo santificado, de tener ese cuerpo glorificado, de tener ese cuerpo en el cual no hay lugar en el pecado. Por esta razón entendemos que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne irredenta o no redimida, no seremos perfectos. Por tanto, cuando se quiere introducir esa herejía del perfeccionismo religioso, de alcanzar un estándar elevado de espiritualidad, queridos hermanos, es imposible mientras estemos en este cuerpo de maldad. No obstante, queridos hermanos, no podemos justificar el pecado. Porque en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 se nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, sabemos que podemos pecar, pero no justificamos el pecado. La perfección en esta vida siempre será una meta, pero no un logro. El deseo de ser perfecto es nuestra meta, pero no es un logro que podamos obtenerlo aquí en la tierra, por cuanto estamos en este cascarón lleno de pecado. De hecho, es el deseo que impulsa el Espíritu Santo en la vida del creyente, es el anhelo del alma regenerada que anhela agradar a su Señor por cuanto ha sido regenerado, pero que está en un cuerpo todavía pecaminoso, pero el Espíritu Santo lo impulsa hacia esa meta de ser perfecto como su Señor. Es el llanto de cargar con una miseria a cuesta que afecta nuestra relación espiritual con nuestro Dios. Es la miseria que decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Porque mi anhelo es servir al Señor con devoción y en perfección. Pero hallo esta naturaleza en mis miembros que dan cuenta que soy un pecador. Pero anhelo la perfección. No lo lograré, pero lo anhelo. Por esta razón, cuando vienen las acechanzas y tentaciones de Satanás el diablo, que por medio de pruebas y dificultades te hacen tropezar y te hacen creer que pareciera que tú no estás corriendo esta carrera, o que tú quizás no eres verdaderamente un hijo de Dios, a fin de que abandones esta carrera por llegar a la meta. Esa es la obra de Satanás, de entorpecer tu camino. Pero observa lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2, y me encanta esto que enseña Santiago. Y Santiago dice, hermanos míos, en el capítulo 1, el versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Querido hermano, tener por sumo gozo, es decir, hay gozo en esta vida, pero cuando te halles en pruebas y dificultades, tener eso por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
¿Te das cuenta el propósito de la prueba? ¿Te das cuenta el propósito de la dificultad? Que eso te permite alcanzar esa perfección, el deseo de lograr esa perfección que sabemos que es nuestra meta, que no lo vamos a lograr aquí, pero es nuestro deseo, de manera que la prueba te produce ese deseo, te impulsa, te direcciona a ser perfecto. La pregunta que nos va a introducir a esta exhortación es la misma que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corintios en su primera epístola, en el capítulo 9, en el versículo 24. Le dice Pablo a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, queridos hermanos, estamos en el estadio? Tú y yo estamos en el estadio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Observa, todos corren. La pregunta es, ¿estás corriendo? Y lo importante, observa que mira cómo corren estas personas, pero ciertamente uno se lleva el premio. Es decir, todos los que están corriendo en el estadio tienen el deseo de obtener el primer lugar, por esa razón están corriendo. Yo no creo que alguien corra con el deseo de obtener el último lugar. Todos los atletas se esfuerzan por lograr la medalla de oro, y eso es el énfasis aquí, el deseo de Pablo para los hermanos, es que corran con esa motivación de alcanzar el primer lugar. Corred de tal manera que lo obtengáis, y la pregunta es, ¿estás corriendo tu carrera cristiana con el deseo de obtener el primer lugar? Querido hermano, fuiste llamado para correr, por tanto tienes que correr hacia la meta con el deseo de obtener el premio que está para ti preparado. ¿Estás corriendo tu carrera? ¿Te das cuenta que es una carrera personal? ¿No puedes cargar a tu hijo en esta carrera? Tu hijo debe correr su propia carrera. Vimos que tampoco puedes correr cargando tus méritos, sino que debes despojarte de ellos para correr con libertad. Pero quizás la pregunta más incisiva es esta. Vimos que el título del mensaje es la meta del cristiano. Y la pregunta es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta en tu vida? ¿Cuál es el motivo de por qué estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? Bueno, obviamente esto es en un sentido metafórico, porque de correr poco y de comer mucho. Pero ¿cuál es tu meta? Y sabe que muchas veces nos fijamos metas inalcanzables, como bajar de peso. No se puede en una iglesia tan amorosa como esta, obviamente, donde le están poniendo más exceso de equipaje al cuerpo y se hace muy difícil correr esta carrera. Pero, ¿cuál es tu meta? Para muchos, la meta es obtener suficiente dinero para asegurar el futuro de sus hijos y el de sus nietos. Para muchos, la meta es terminar una carrera o una profesión. Para muchos, la meta es encontrar a ese hombre o a esa mujer ideal, casarme y por fin largarme de la casa. Bueno, hasta este punto no hay nada inherentemente pecaminoso en estas metas, pero la pregunta correcta sería, ¿cuál es la meta en la vida de un cristiano? ¿Cuál debe ser la meta de un hijo de Dios? Martín Lutero responde a esta pregunta y dice, la meta en la vida del cristiano es vivir una vida corandeo, que literalmente significa vivir delante del rostro de Dios. Esa es la meta de un cristiano, vivir toda su vida corandeo, vivir toda su vida
como delante del rostro de Dios. La vida cristiana significa vivir toda tu vida en la presencia de Dios. Paul Washer dice, la meta del cristiano es vivir una vida en integridad. Esa debe ser nuestra verdadera meta como cristianos. Corandeo es vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria y honra de Dios. Esa es la meta de todo verdadero cristiano. De eso se trata todo. Nuestra meta es ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es tu meta. Porque la salvación ya la tienes. Pero el correr tu carrera hacia la meta es con el deseo de ser conformado aquí en la tierra conforme a la imagen de Jesucristo. Es donde tú y yo corremos a fin de alcanzar esa perfección que está en la semejanza de Cristo. ¿Dónde comienza esta carrera? Bueno, aquí comienza esta carrera en el punto de partida. Aquí comienza esta carrera donde te tienes que poner a disposición y en la posición correcta de partida. Observa Efesios 4:13. Observa Efesios 4:13. Esta es la meta hacia donde tenemos que ir. Esta es la meta donde tú cruzas la línea y rompes esa cinta de haber llegado a esa meta. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, observa, todos, no algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta que esa es la meta del cristiano? Ser conformado a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Sin duda sabemos que no es algo sencillo de lograr. Pareciera un ideal difícil de alcanzar. Hacemos nosotros profesiones a Dios, confesiones, y deseamos dejar ciertas cosas y buscamos cumplir otras cosas para agradar al Señor. Comenzamos con energía y entusiasmo esta carrera por el Evangelio, de ser llamado ahora cristiano, de ser llamado ahora hijo de Dios. Nos vestimos con esa ropa ajustada que ocupan los atletas. Bueno, se ve algo extraño en nuestros cuerpos, pero tenemos ese deseo de ser parte de esta carrera. Estamos en el estadio. Dios nos llamó y nos puso en el carril para que corramos esta carrera. Y tenemos una nube de testigos que nos están observando cómo tú y yo estamos corriendo. Observa Hebreos 12, versículo 1 y 2. Estás corriendo tú esta carrera y tienes una nube de testigos que te está observando cómo estás corriendo. Hebreos 12, 1, 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr esta carrera? Mira lo que dice el autor de Hebreos, poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta que para correr debes poner tus ojos en Jesús? Porque Él es la semejanza de la cual tú debes buscar. De manera que el propósito de este mensaje o la proposición homilética es que el verdadero creyente que ha sido llamado y justificado por Dios en Cristo Jesús corre la carrera a fin de obtener el premio de su semejanza a Cristo. Y en esta mañana veremos 2 de 5 principios para correr nuestra carrera cristiana con el fin y el deseo de llegar a la meta. La línea de partida de esta carrera debes estar en el carril correcto. ¿Cuál es ese carril correcto?
que has sido justificado solamente por la fe sola, debes estar inclinado y humillado, despojado de todos tus méritos que quieras ofrecer a Dios para tu salvación, porque nada de eso sirve. Y estás aquí ahora en tu línea de meta para partir tu carrera. Y todo comienza aquí, en el versículo 12. Para alcanzar el premio requiere de una conciencia sincera. Ese es el punto número 1. Alcanzar el premio requiere de una conciencia sincera, una correcta autoevaluación, un sentido de honestidad con uno mismo. Observa ese sentido de honestidad que estaba en el apóstol Pablo. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él estaba en un sentido de insatisfacción consigo mismo. Para alcanzar el premio debemos tener una conciencia sincera de nuestro estado pecaminoso, de nuestros defectos, de que no somos perfectos. Y al tener esa conciencia de que no soy perfecto, mi deseo es ahora hacerlo. No justificar que soy imperfecto. Aquí la palabra perfecto viene del griego teteloumai, que significa literalmente ser acabado o completado o terminado. Esa obra en ti todavía no está terminada. Recordemos que Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Y tú todavía no has llegado al final. El final es cuando te encuentres con el rostro de Cristo. De manera que la perfección de tu vida es hasta el final. Y observa esta simple palabra en el versículo 12, ya. Ahí en medio dice, ni que ya sea perfecto. Es una simple palabra ahí, ya. Y ahí en medio de ese versículo revela que Pablo aún era en ese momento imperfecto. Después de 30 años de ministerios, después de haber experimentado muchos privilegios, Pablo era imperfecto. Pablo era consciente de su imperfección porque él deseaba ser perfecto. Él necesitaba ser limpiado. Muchas veces creemos que Pablo no necesitaba ser limpiado, él era perfecto, era un ejemplo correcto de cómo todo verdadero cristiano debe ser, pero él era consciente de su imperfección. Observa 2 Corintios 7:1. Aquí nos damos cuenta del deseo de Pablo de alcanzar la perfección y de su conciencia sincera de que él no era perfecto. Observa 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué cosa? Limpiémonos. Y fíjate, él se incluye, no dice límpiense. No le dice Pablo a la iglesia de Corinto, ustedes límpiense porque yo estoy limpiecito. No, dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. ¿Te das cuenta que el deseo de Pablo es buscar la perfección? Sabe que no es algo que vamos a lograr, pero sí es el sentido correcto de la carrera. Pablo era consciente de su imperfección incluso al orar. En Romanos 8:26, él declara que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Te das cuenta que él era imperfecto incluso en sus oraciones, como tú y yo? Muchas veces oramos y no sabemos bien si estamos orando bien o estamos orando mal, pero deseamos orar como el Señor nos ordena que debemos orar. Sin embargo, la conciencia de no ser perfecto no es una justificación para perseverar en el pecado. No te confundas. El hecho de saber que no eres perfecto
no es para que justifiques tu actividad pecaminosa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Tal cosa no ocurra, queridos hermanos. De manera que no podemos justificar nuestro pecado al saber que somos imperfectos. Para alcanzar el premio de la perfección espiritual, todo comienza con una inconformidad en nuestra situación espiritual actual y presente. Y eso es algo personal. Si estás pensando haber alcanzado la perfección espiritual, si estás pensando que ya alcanzaste tal perfección en tu vida, si estás pensando que ya lograste todo en tu carrera en el Evangelio, ¿qué sentido tiene entonces esforzarse por alcanzar algo que ya tú crees que tienes? No tiene ningún sentido y sin duda ese es el mayor peligro en la carrera del Hijo de Dios, el creer que ya todo lo ha alcanzado, el creer que ya todo lo ha logrado y que no necesito hacer nada más en mi vida porque estoy cómodo y satisfecho con lo que soy. Ese es el mayor peligro en nuestra vida, de estar satisfechos con nosotros mismos, de estar contentos con lo que somos. Es algo muy peligroso que nos lleva a volvernos insensibles al pecado, ciegos a nuestra propia pecaminosidad, como le ocurrió a ese hombre fariseo junto al publicano. En Lucas 18:9 encontramos esta historia. Yo no soy como ese. Yo no soy como esa. A uno que confiaba en sí mismo como justo, que estaba muy cómodo en su posición y decía, yo ya estoy listo, no tengo nada más que hacer, menospreciaba a otro y dijo el Señor esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Observa la actitud pecaminosa, oraba para consigo mismo, ni siquiera oraba para el Señor. Oraba para consigo mismo y decía de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él había alcanzado una perfección. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, porque él sabía que era imperfecto. Él sabía que era imperfecto, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y os digo que éste descendió a su casa justificado. De manera que necesitamos ser conscientes y sensibles a nuestro pecado, teniendo en cuenta lo lejos que estamos del estándar divino de Dios. El ver cuán lejos estamos nos permite tener una visión de hacia dónde debemos ir. De manera que entendemos que no solamente debemos tener una conciencia correcta respecto a nosotros mismos, sino que también debemos tener una actitud correcta. ¿Cuál es entonces la actitud correcta en nuestra carrera por llegar a la meta de la semejanza de Cristo Jesús? Eso nos lleva al punto número 2, el punto final. Y es que alcanzar el premio requiere tu máximo esfuerzo. Alcanzar el premio requiere tu máximo esfuerzo. Observa el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Prosigo, aquí la palabra diokos, que se refiere a perseguir, esforzarse por alcanzar algo, significa literalmente correr. La palabra griega que se emplea aquí alude como a un velocista que tiene que correr su carrera de velocidad. ¿Y qué acciones hace este velocista? Tiene energía, tiene decisión, tiene agresividad. Todo ello para alcanzar esa meta de la santificación personal. No la agresividad para que otros alcancen esa meta.
No la agresividad para que otros sean semejantes a Dios, sino para que tú seas semejante a tu Señor. Pablo perseguía esa santificación con todas sus fuerzas y con todo su entusiasmo, con todos sus músculos espirituales para ganar ese premio de obtener el primer lugar. ¿No es acaso la razón por la cual estamos corriendo en el estadio? ¿No es acaso que corremos para obtener el primer lugar? ¿Cómo sabemos que este era el propósito de Pablo, de ver y llegar a esta meta y de verlo así también en los otros creyentes? Observa el versículo 12, asir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Aquí la palabra asir, catalambano, que significa literalmente sobreponerse, dominar, vencer y atrapar. Esta es la idea de un velocista. No sé si usted ha visto los Juegos Olímpicos, cuando están en el velódromo y hay dos ciclistas, uno en una izquierda y otro en la derecha, y están corriendo en círculos, ¿cierto?, con el deseo de alcanzarse el uno al otro, y el que se alcanza es el que gana. Y ese es el deseo de Pablo, de él ser el primero en alcanzar la meta, de asir aquello para lo cual fue llamado. Pablo desea lograr la medalla de oro, de manera que cada generación debe buscar batir nuevos récords espirituales. Observa la hermosura aquí del Evangelio, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Él te llamó, Él te escogió, Él te seleccionó para que corrieras esta carrera. Y no te escogió porque eras el mejor de los atletas. No te escogió porque tus músculos eran los mejores para correr esta carrera. No te escogió porque tú eras el más ágil de entre los demás. Sino que el Señor dice en su palabra, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así como Cristo escogió a Pablo para cumplir su propósito en conformar a Pablo a su propia imagen, así también Dios te escogió a ti para ser formado a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta de cuál es tu meta? ¿Te das cuenta hacia dónde debes de correr? ¿Te das cuenta por qué debes tener puestos los ojos en Cristo en tu carrera? Porque la vida cristiana es la búsqueda constante de la semejanza a Cristo. Finalmente, Jonathan Edwards comenta respecto a esto y dice que la búsqueda de Dios no es algo que hagan los incrédulos. La búsqueda del reino de Dios no es algo que los incrédulos estén buscando. La búsqueda del reino de Dios es el principal interés de los hijos de Dios. Y es una tarea para toda la vida, es una búsqueda permanente. ¿Estás satisfecho con tu propia vida? ¿Estás satisfecho con lo que eres? ¿Estás satisfecho con el cristiano que demuestra ser? El apóstol Pablo no lo estaba. Y míralo a él. Considera su vida. Considera lo que vivió Pablo. Tenemos a un hombre que había visto a Cristo. Hermano, Pablo vio y conoció a Cristo. Tenemos a un hombre que había tenido visiones dadas por Dios. Tenemos a un hombre que había experimentado la comunión con Dios en medio de muchas dificultades.
Tenemos a un hombre que subió al tercer cielo y vio cosas indecibles. Tenemos a ese hombre que llegó al paraíso y contempló la hermosura del paraíso y está ahí en la tierra y no está satisfecho. ¿Te das cuenta? Al ver todas esas cosas, quizás tú al experimentar esas cosas dirías, bueno, yo ya todo lo he visto, no necesito nada más. Pero Pablo no estaba satisfecho, porque él deseaba con todas sus fuerzas el ser semejante a su Señor. La pregunta para ti, querido hermano, ¿estás satisfecho con la vida que llevas como cristiano? ¿Con lo que has logrado conocer? ¿Te es suficiente? ¿Te sientes completo con lo que has alcanzado a conocer de Dios? Si lo estás, si estás satisfecho y estás en un estado de que no estás corriendo tu carrera, si estás satisfecho y te sientes contento con lo que eres y dices, bueno, yo todo lo he logrado, ya trabajé lo suficiente, por el Evangelio no necesito perfeccionarme más, yo ya estoy bien como soy. Si estás diciendo eso, es porque tú no estás corriendo la carrera para alcanzar el premio. Tú no deseas alcanzar el premio. Es porque te has enredado y has comenzado a tropezar y estás estancado. Y eso es lo que le sucedió a Timoteo en su carrera. Pablo estaba pronto a entregarle el testimonio en la carrera de posta a su hijo Timoteo, donde ambos iban corriendo a la misma velocidad, porque en esa carrera de posta el que va a poseer el testimonio tiene que alcanzar la misma velocidad del que viene ya corriendo, pero en un minuto Timoteo se detiene. Se detiene en su carrera. Baja la velocidad hasta detenerse y se queda en el piso. En medio ahí de la carrera, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, levántate, corre tu carrera, esfuérzate, pelea la batalla, corre tu carrera. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Timoteo dejó de correr porque se enredó en las vanidades de esta vida. Y quizás tú estás detenido en tu carrera por ser semejante a Cristo porque te has enredado en las vanidades de esta vida. Deseas ser semejante al mundo, vestir como el mundo, hablar como el mundo y andar como el mundo. Y deseas las cosas que el mundo desea. Y te enredaste como se enredó Timoteo, que dejó de correr su carrera. Y aquí está Pablo animándole, diciéndole, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo para que corras tu carrera. ¿Por qué razón? Porque yo estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Considérame, Timoteo, porque yo he peleado la buena batalla. Yo ya acabé mi carrera, yo ya llegué al punto donde tenía que entregarte el testimonio, pero tú debes correr. Yo he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y observa lo que me espera, Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino todos los que aman su venida. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto de la motivación de por qué Pablo corría esta carrera de esa manera. Observa, todos los que aman su venida. Pablo estaba consciente de la venida del Señor y corría su carrera al fin de alcanzar la meta y el premio que el Señor le tenía preparado. Debemos correr nuestra carrera como cristianos con el deseo de lograr llegar a la meta y obtener el premio que es la semejanza al cuerpo de Cristo. Le invito a que oremos.